Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a empezar con este webinar de Data Report, impartido por nuestro compañero Manuel Vega, que es nuestro líder de Industria 4.0 de la empresa de Electrocontroles del Noroeste. Es un gusto para mí que se encuentren presentes en este webinar. Les voy a platicar un poquito de la dinámica que vamos a seguir. Como todas las demás webinars que hemos impartido, la intención es que empiece el expositor a dar todo el contenido, todo el tema, y ustedes son libres de poner sus preguntas en mensaje mientras el expositor está dando el webinar. Al final de su presentación vamos a dar unos 10 minutos de preguntas y respuestas, en donde ahí lo pueden hacer con toda confianza a través del micrófono o con mensajes, como se les haga más fácil a ustedes. Vamos a estar participando junto con Manuel Vega, mi compañero Roberto Quiñones, para complementar ciertos temas de especialidad, según sean las preguntas, y un servidor haciendo más activa esta presentación. Bueno, pues muchas gracias a todos. Por favor, comencemos, Manuel. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Como ya lo comentó, el tema que vamos a ver hoy es Data Report como una solución de DSN para reportes de información de proceso, ¿no? Pero vamos a ver que va un poquito más allá. Me presento. Mi nombre es Manuel Vega. Soy especialista en la Industria 4.0. Enfocado todo en lo que es relacionado con información y análisis de datos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Y está mi teléfono y mi correo si tienen alguna duda o comentario después de este webinar, ¿no? Data Report. Básicamente, Data Report es una solución que te permite recopilar información de cualquier fuente en una interfaz gráfica y dinámica mediante un servicio web, el cual te permite compartir o visualizar tus datos en diferentes dispositivos como celulares, tablets, computadoras, video wall, entre muchas más. De tal manera que te permite transformar la data en información, y ese es un tema muy importante. Como sabremos, la data por sí sola no nos sirve de nada. Cuando creamos un reporte, cuando creamos un análisis, esta data la convertimos en información y nos genera realmente valor, ¿no? Entonces, básicamente eso es Data Report, pero vamos a ver qué es un poquito más allá. Data Report responde a una problemática muy común en este tipo de soluciones, donde el objetivo principal, claro está, es visualizar un reporte de mis variables de campo o de una fuente de datos que yo tenga. Sin embargo, al requerir estos reportes o al querer utilizar estos bens de información, pues se requiere extraer información de algún PLC. Estos PLC pueden ser de distintas marcas, a lo mejor diferentes tipos de protocolos, o simplemente mi fuente de datos está aislada de mi parte de control, ¿no? Al buscar la solución, pues soluciones pueden encontrar muchas. En el mercado ya existen varias soluciones, pero al buscar la mejor solución, obviamente el costo y el desarrollo tienden a ser muy variables, ¿no? Por esta razón, SN, buscamos la solución o encontramos la solución en 3 pilares para formar lo que es Data Report. El primer pilar es la obtención de data, y se enfoca en obtener la data en un único histórico, en un único canal, que te permita combinar todas las fuentes de datos en una sola base de datos, y eso te va a dar mucho más ventaja. Posteriormente, esa base de datos la vamos a transformar en un histórico de datos, con la posibilidad de poder acceder a ella de manera masiva, hacer consultas a ella de toda mi información, o inclusive poder hacer un muestreo de mi información, extraerlo y poder analizar esa pequeña parte de toda mi base de datos. Y finalmente, visualizamos estos reportes en un visualizador o un reporteador dinámico que te permite compartir tu información en diferentes tipos de usuarios y en diferentes plataformas. Y es así como Data Report surge como la integración de una serie de software para una solución en concreto para visualización de reportes de cualquier tipo de fuente de datos. Pero ¿cómo funciona o en qué se basa, no? Como ya lo mencionamos, forman 3 pilares. Pero ¿cuáles son estos 3 pilares? Si bien ya vimos que obtiene data, genera histórico y visualiza, ¿no? En la primera parte es una herramienta o un software de IoT que te permite extraer esa información.
Esta solución inicia con la obtención de los datos de cualquier tipo de fuente de datos mediante una configuración sencilla. Esa es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque no tengo que estar batallando o no tengo que estar trabajando grandes horas en la configuración de esas fuentes de datos. Posteriormente realizamos un histórico de datos que almacena estos datos. Mediante consultas puedes acceder a ellos. Y finalmente lo vemos en un Power BI Report Server. Una vez contextualizados los datos, podemos obtener la visualización de un reporteo de Business Intelligence para mayor dinamismo para el usuario final. Vamos a ver un poquito de cada una de ellas. La primera, que es una herramienta IoT, como lo podemos ver en el display, básicamente es que de un lado yo tengo mis fuentes de datos que pueden ser distintas, ¿no? Puede ser a lo mejor un PLC Omron, puede ser a lo mejor un PLC Honeywell, Allen Bradley, una fuente de datos como Oracle, una misma fuente de datos como MySQL o PostgreSQL, pueden ser archivos de texto, pueden ser protocolos de comunicación universal como OPCDA o OPCUA. Al final de cuentas yo me puedo conectar a 420 mA o a Modbus, Modbus RTU, entre muchas otras, y lo que hago es que en el centro yo tengo un software con una instalación básica, y ahí pueden observar que dice Embedded Hardware, que es algo que vamos a ver ahorita también más adelante, pero es un servicio de IoT que se permite conectar tus dispositivos tanto de manera local como en la nube, ¿no? Es un software que corre tanto en Windows como en Linux, lo cual pues te da mayor amplitud a la hora de escalar tu software a cualquier plataforma, pero internamente se encarga de unificar estas fuentes de datos, y posteriormente del lado derecho, frente a nuestra pantalla, pues podemos ver que la podemos mandar a un SQL, podemos mandarla a otra base de datos específica, podemos exportarla a un CSV, podemos exportarla a la nube como Azure, como Google, entre muchas más. Ese es el objetivo principal de esta primera herramienta. ¿Qué te ofrece? Ofrece tres grandes cosas: seguridad, escalabilidad y confiabilidad. ¿Por qué seguridad? Porque te da un cifrado de tus datos en este mundo de seguridad. Te da certificado digital y te da un firewall amigable. Posteriormente, en escalabilidad, te dice que es una herramienta de tecnología web. Quiere decir que yo cuando instalo esta herramienta me genera una web local de mi red, por así decirlo, que me permite configurar por módulos. Quiere decir que si yo tengo una fuente de datos que sea un Honeywell, yo necesito un módulo y ese módulo se configura. Eso no quiere decir que yo necesite un módulo para cada dispositivo, pero sí necesito un módulo para cada tipo de fuente de datos. Ahorita más adelante vamos a explicar mejor eso. Es una herramienta de multiplataforma. Dependiendo de cómo la configuremos, podríamos tener esa herramienta en diferentes clientes y poder configurar estas fuentes de datos. Y sobre todo que es orientado a objetos, ¿no? En confiabilidad, pues tiene un algoritmo de compresión, lo que te permite utilizar al máximo lo que es tu almacenaje o tu base de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque te permite utilizar en su totalidad, mediante archivos de texto, todo lo que es la data, ¿no? Siempre y cuando pues utilicemos la base de datos, ya sea Mongo o ya sea SQL, ¿no? Y tiene algo muy específico que se llama Store Forward. Esto básicamente es como un buffer que te permite almacenar la información de manera local en tus fuentes de datos como cliente. Si al final el objetivo principal es mandarle una fuente de datos, bueno, a una base de datos centralizada, yo puedo tener diferentes clientes dependiendo de mis fuentes de datos, pero si yo tengo un error de comunicación en mi cliente hacia mi base de datos central, mientras yo tenga ese error, este cliente va a empezar a almacenar la información de manera local, garantizando así que la información jamás se pierda. Cuando tú arregles o cuando nosotros arreglemos o que tengamos un problema de red o de comunicación y vuelva a la red en sí, esta información que está aquí la va a vaciar directamente y automáticamente en el tiempo específico en la base de datos central, ¿no? Eso es muy bueno porque así no perdemos nunca información. Obviamente todo esto va a estar de la mano de que tengamos una buena infraestructura de red para que eso jamás pase, pero no estamos exentos de que pueda pasar. Y pues ya posteriormente, desde la base de datos central, pues yo puedo compartirla a diferentes protocolos, ¿no? O diferentes visualizadores. Ahora vamos a ver un poquito de las arquitecturas que son totalmente escalables. Si vemos esta primera instancia, tenemos una arquitectura, digamos que puede ser básica, ¿no? Donde yo tengo mis fuentes de datos que a lo mejor pueden ser 2 PLC Siemens,
puede ser un protocolo o un instrumento que maneje Modbus, puedo a lo mejor tener yo un servidor de OPC Server de 2 fuentes de datos como Allen Bradley, y al final, si se fijan, yo tengo aquí estas 4 diferentes tipos de fuentes de datos y la almaceno en una base de datos central, y posteriormente yo de ahí la puedo compartir a un SCADA, a un SQL o a un sistema MES o a donde yo quisiera, ¿no? Aquí sí podemos explicar un poquito más. Yo aquí necesitaría 3 fuentes de datos, pero esas 3 fuentes de datos me permiten visualizar o obtener diferentes dispositivos. ¿Qué va a depender la cantidad? Pues va a depender primero el licenciamiento de las fuentes de datos y segundo la cantidad de procesamiento que mi hardware lo permita. En este tipo de red es un poquito más elaborada, donde nosotros tenemos una fuente de datos y la almacenamos, pero tenemos la tecnología Store Forward de un lado y del otro, ¿no? Y en el centro tenemos una red desmilitarizada o una DMZ. ¿Qué te permite eso? Pues te permite que estos clientes que están acá no tengan que entrar por toda la información si no es necesario. Yo simplemente, por medio de un firewall configurable, yo comparto lo que ellos necesitan y así tenemos mayor seguridad. Obviamente, por cada lado, como lo vemos en la imagen, tenemos un Store Forward que me permite almacenar de manera local la información en caso de tener una pérdida de comunicación, ¿no? Posteriormente en esta red, pues es un poquito más escalable. Es muy parecida a esta, pero lo que aquí es que tenemos distintas fuentes de datos, distintos Store Forward, y tenemos una base de datos central y compartimos la información. Y si así lo deseamos, o si estamos en este mundo conectado, pues podemos inclusive conectar nuestra fuente de datos, tener clientes de cada uno de ellos y mandar la información hacia la nube, ¿no? Se me ocurre que a lo mejor tengamos diferentes plantas o diferentes empresas a través de un país o a través por una distancia muy separada y concentrarlo en la nube y de aquí pues bajarlo a donde nosotros necesitemos, ¿no? Esos serían los tipos de arquitectura. Ahora, cuando ya obtenemos la información, cuando ya extraímos la información, el siguiente punto es generar un histórico de esta información, ¿no? Y aquí vamos a explicar un poquito, ¿no? Aquí la gran ventaja es que es una única fuente. Si yo bien me conecto a diferentes marcas o diferentes protocolos, yo en cada una de ellas puedo configurar la periodicidad con la que los datos van a guardar. Es decir, a lo mejor mis fuentes de datos de TXT o CSV o XML no son tan urgentes para mi proceso. Entonces yo a lo mejor puedo, ¿sabes qué? Estos datos que están aquí, yo necesito que se guarden cada hora, que se guarden cada 5 horas, o necesito que nada más se guarden una vez al día. Yo puedo configurar esa periodicidad. Pero a lo mejor si yo configuro un PLC de Allen Bradley o Siemens, yo necesito que esa información se guarde al segundo. Pues obviamente yo puedo hacer esa configuración. Y así automáticamente yo que esa información o esas fuentes de datos se unifiquen en una sola. ¿Cuál es la mayor ventaja? La mayor ventaja es que normalmente en este tipo de soluciones o cuando compramos un dispositivo o un PLC, la marca por sí sola ya tiene un historizador y puedes almacenar la información y puedes extraerla. Pero en algunos proyectos, si bien no nos va, a lo mejor el precio tiene que ver con que yo comprara en ese momento esa marca o en ese momento parecía ser la mejor opción. Y si hacemos un montón de fuentes de datos distintas con diferentes protocolos, con diferentes herramientas y al momento de yo quiero unificar la información, pues el problema surge que a lo mejor una herramienta no es compatible con otra o a lo mejor esa no te permite compartir información. Y en un mundo donde necesitamos compartir la información, donde a lo mejor los software que no esperen a compartir se van a quedar en el camino, pues se nos hace complicada esta situación, ¿no? Por eso con Data Report garantizamos que unificamos esa información en una sola fuente de datos y de tal manera que nosotros ya tenemos un único canal y tenemos varias ventajas sobre eso. Las ventajas que vamos a ver a continuación. El histórico de datos ordenados. Nosotros almacenamos información de diferentes fuentes y lo ordenamos en una estructura sencilla que te da varias ventajas. La primera es el acceso rápido a tus datos. Antes yo iba a cada una de mis fuentes de datos a extraer esa información y poder hacer un análisis, y ahora lo que hago es ir a una sola fuente de datos y tengo acceso más rápido, ¿no? Aumento la productividad por obvias razones y comparto datos globalmente. Una vez que ya tengo centralizado mis datos, pues yo comparto esa información a cualquiera de mis clientes, a cualquiera de
mis usuarios finales. Obviamente, pues centralizar la información es una gran ventaja. La reducción de mantenimiento fácil, porque ya nada más le vamos a dar mantenimiento, si bien garantizamos que cada fuente tenemos que hacer una configuración para unificarla, si lo hacemos de la manera más correcta, pues esa fuente o ese punto o ese nodo de configuración ya no va a ser, no lo vamos a configurar más, simplemente le vamos a dar mantenimiento cada determinado tiempo, ¿no? Te permite hacer respaldos, eso es muy bueno. A lo mejor yo tendría que hacer respaldos en cada una de fuente. Con esto, pues yo garantizo que ahora vamos a hacer respaldo a una sola fuente de datos que viene de diferentes fuentes y pues va a ser mucho más rápido y podemos hacer respaldos a lo mejor de un pequeño muestreo o a lo mejor en toda tu fuente de datos masiva, ¿no? Y evitar datos repetitivos, ¿no? A lo mejor, pues el error humano me permite buscar información y tengo problemas porque son diferentes fuentes, pero cuando ya tengo todo unificado, pues evito los datos repetitivos. ¿Por qué? Porque yo garantizo que en la configuración no se repiten datos y de esa manera, pues tenemos la información deseada de la manera correcta. Y posteriormente, pues puedo compartirla a lo mejor a una tablet, a un reporte, a un sistema de operación, a un cuarto de control, entre muchas otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque es una tecnología web. Tiene un proceso de web que te permite ya compartirlo en cualquier dispositivo. Si así quisieras, puedes compartirlo directamente a la nube y bajarlo a los clientes que tú necesites, dependiendo de esa arquitectura. Al final de cuentas, tú la información ya la tienes almacenada y puedes hacer lo que tú quieras. Puedes compartirla, puedes analizarla, puedes utilizar algunos otros lenguajes de programación para darle mayor contexto, a lo mejor para hacer análisis de datos, entre muchas cosas más, ¿no? Lo que sí te ofrecemos con Data Report es un visualizador de datos dinámico, que entre sus mayores ventajas te dice que es una herramienta intuitiva y fácil de utilizar porque te permite crear informes y paneles básicos sin conocimientos técnicos. El objetivo de esta herramienta es que el usuario final crea y realice reportes dinámicos porque ya tienen la información a la mano. Entre mayor tengas elaborado la contextualización de estos datos, de unificarlos en una fuente, pues mucho más rápido o mucho más fácil vas a poder acceder a ellos, ¿no? Si bien nosotros como empresa ofrecemos los servicios de crear un reporte, la idea es que el usuario final pueda crear sus propios reportes en cualquier momento. Aunque eso sí, aunque a medida que profundizamos en esta herramienta, si queremos aprovechar el enorme potencial, es necesario formación para sacar el máximo partido. Existe un lenguaje que se llama DAX y ese lenguaje te permite analizar o crear más información de tus datos. Si bien a lo mejor yo me traigo una temperatura de algún motor, yo pudiera utilizar en lenguaje DAX o es un tipo de lenguaje en Power BI que te permite a lo mejor sacar el máximo de un periodo de tiempo, me permite sacar el totalizador, me permite sacar los promedios, entre muchas cosas más. ¿Por qué? Porque utiliza un lenguaje de expresiones. Si nosotros conocemos Excel y a lo mejor tenemos reportes en Excel, pues Power BI te permite hacer todo eso que hace Excel y mucho más, ¿no? Y de una manera pues mucho más bonita, mucho más dinámica y mucho más viable de acceder a ella, ¿no? Ahora, se integra perfectamente en diferentes tipos de fuentes de datos. Este es otro punto. A lo mejor yo no tengo una fuente de datos, o a lo mejor mi fuente de datos necesita unificarse o necesito hacer, no sé, mix de información con alguna fuente de datos muy específica de datos totalmente estáticos, ¿no? Pues Power BI te permite obtener o te permite conectarte a un Excel, te permite conectarte a un TXT, te permite conectarte a otra base de datos, te permite conectarte a diferentes fuentes mediante otros tipos de protocolos, ¿no? Que a lo mejor ya están en la parte de IT, que no están en la parte de OT. A lo mejor ya están en la parte de IT y tú puedes configurarlos. Por eso es una herramienta de Business Intelligence, por eso te permite ese base de información, ¿no? Ayuda a fomentar la cultura de análisis, entre muchas cosas más, ¿no? Y sobre todo, dependiendo del licenciamiento que pudiéramos tener, porque existen, podríamos decir que existen dos, ¿no? Donde está un Power BI Report Server y un Power BI Pro. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, uno es por suscripción y el otro depende de un licenciamiento específico, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de uno con el otro? Bueno, si yo a lo mejor no quiero mandar mis datos a la nube, puedo almacenar la información en una web local, de acuerdo a mi red local, y puedo manejar esa información. Si yo tengo en la nube, puedo tener un beneficio, el cual sería una interfaz de lenguaje natural. Esto significa que puedes realizar consultas de la misma forma
que hacemos preguntas a una persona. ¿Por qué? Porque tiene un tipo de lenguaje de inteligencia artificial. Si yo tengo un buen funcionamiento de mi base de datos, si yo tengo un buen contextualizador en mi información, yo pudiera decirle, y conozco mi información, yo le puedo decir con datos, ¿sabes qué? Muéstrame el top de mis variables en los últimos 3 meses y automáticamente te va a crear un gráfico o una tabla según sea necesario, ¿no? A lo mejor no es totalmente certero, pero te va a ayudar a poder realizar estos datos. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se verían los reportes en Power BI. Tarda un poquito porque lo tengo embebido directamente en la presentación. Sin embargo, cuando estemos trabajando con la herramienta, esto es totalmente omitible, ¿no? Pero si vemos, esta herramienta lo que te permite es tener mayor dinamismo al momento de visualizar tus datos, ¿no? Permíteme nada más. ¿Cuál es la mayor ventaja? La mayor ventaja de esto es que yo puedo acceder a ellos de manera independiente. Por ejemplo, si yo puedo tener los tooltips de cada uno de ellos, si se fijan ahí se va a aparecer un tooltip de mis datos, donde viene cada una de las variables que yo configuré. Si yo a lo mejor selecciono una variable, todo mi reporte se va a filtrar de acuerdo a esa variable que yo seleccioné. Si a lo mejor yo hago un filtrado de mis datos, no sé, Europa, y filtro a lo mejor por Polonia, vamos a quitar este filtro que está aquí, todos mis datos se van a estar filtrando, ¿no? Si a lo mejor yo pongo la planta y selecciono un equipo independiente, automáticamente mis datos se filtran, ¿no? Y puedo tener un mayor análisis y profundidad de esta misma, ¿no? Sigo teniendo los filtros, sigo teniendo los tooltips, puedo filtrar por día, por mes, por año, dependiendo tenga mi información. Puedo borrar los filtros fácilmente. Estos son algunos ejemplos. Existe una web totalmente donde puedes sacar símbolos de estas mismas. Inclusive yo puedo centralizarme en un solo símbolo, ¿no? Por ejemplo, yo podría hacer más grande esto. Se enfoca realmente a mi pantalla. ¿Por qué? Porque es escalable, porque se adapta a cualquier dispositivo. Y puedo tener inclusive cada uno de los tooltips o cada uno de las variables que está almacenando, ¿no? Puedo centralizarme en uno solo. Por ejemplo, yo estoy en el amarillo, puedo centrarme a lo mejor en el rojo y se va a exaltar, ¿no? Puedo regresar a ellos. Si tengo la herramienta de Power BI para escritorio, puedo inclusive extraer esta información, ¿no? Extraerlo en un CSV y compartirla donde yo quiera, ¿no? Y dice que es compatible para cualquier tipo de dispositivo, ¿no? Como ya lo mencionamos hace un momento, el objetivo principal aquí es poder compartir la información, ¿no? Porque estamos en un mundo conectado. Yo pudiera compartir desde un video wall, donde puedo a lo mejor tener información de un HMI, tener información de proceso, tener compartido con un CSTV, tener a lo mejor esos KPIs verdaderamente importantes y que necesito yo visualizar en todo momento, porque maneja una web local donde yo puedo configurar quién visualiza, quién administra, etcétera. O tenerlo en un monitor en mi cuarto de control, donde yo pudiera estar viendo esta información lo más reciente posible, porque lo mínimo que esperamos en esto es tener la información en tiempo real y pues visualizar la información. A su vez, pues también podemos verla en alguna laptop que yo me quisiera conectar. A lo mejor yo llego con mi laptop, me conecto a la red, si tengo los permisos necesarios, pues yo me conecto y veo esos indicadores, o a lo mejor lo tengo en la laptop de la persona de mantenimiento, entre muchas cosas, ¿no? También, pues como un servicio web local, puede adaptarse en cualquier dispositivo, ya lo mencionamos, y puede ser directamente desde la tablet. A lo mejor yo manejo con la tablet y me voy a campo y puedo ver los datos de mis variables, a lo mejor esos KPI importantes que dependen, no sé, a lo mejor la temperatura de un motor que para mí es importante, a lo mejor esas variables de un molino SAC que dependen de estar en un cierto grado para que esté su buen funcionamiento, los puedo tener yo en todo momento, ¿no? Y como lo mencionamos, es un reporte para móviles, para celulares,
ya que trabaja o tiene una aplicación o una app, tanto iOS como Android, que te permite configurarlo. Por ejemplo, si nosotros tenemos si tenemos dos versiones o manejamos la versión local y la versión en la nube, pues yo puedo conectarme a mi versión local a través de una conexión de un server de una manera muy sencilla que se hace en la parte de configuración como cualquier app. Y si a lo mejor mi versión es en la nube, pues yo simplemente entro con mi usuario y contraseña y ya tengo esa información en mi celular. Y si mi red me permite verlo a través de afuera de la planta, a través de una VPN o en la nube como tal, yo puedo visualizar los datos, ¿no? Algo muy importante aquí es que la herramienta te permite crear informes exclusivos para dispositivos móviles, ¿no? Si bien la aplicación es totalmente adaptable y por ser en HTML se adapta de una manera sencilla y viable, a lo mejor yo necesito ver ciertas variables muy específicas. Entonces yo puedo crear un reporte muy específico para celulares, que a lo mejor que cuando yo no esté en planta yo necesito ver estas variables sí o sí, y pues lo configuro de esa manera, ¿no? Y se adapta de acuerdo al celular. Ahora vamos a ver un poquito de lo que es la arquitectura, ¿no? Aquí vamos a entender un poquito de cómo funciona el software. El software funciona base a 4 niveles, ¿no? Donde yo tengo mi fuente de datos, que a lo mejor puede ser una fuente de datos Modbus, un dispositivo, y yo instalo o configuro un cliente que me permita acceder a esa información. Posteriormente, lo mando a un cliente central que te permite almacenar la información, ya sea un SQL Server, a lo mejor podemos almacenarlo en otra base de datos que ustedes tengan, a lo mejor en un MongoDB, entre muchas otras, y arriba instalamos un software como Power BI Report Server que te permite ya ver tus reportes. Ese sería el camino más sencillo, ¿no? Pero, como les dije que era escalable, a lo mejor en ese momento yo tenía una fuente de datos o mi presupuesto alcanzaba para una fuente de datos. Si yo el día de mañana necesito agregar más fuentes de datos, en cualquier momento yo pudiera acceder o configurar estas nuevas fuentes de datos de una manera muy sencilla y rápida. ¿Por qué? Porque si bien ya tengo configurado todo el camino, pues nada más hay que configurar los módulos. Y eso se configura a través de una web. Y puedo acceder a diferentes PLC Siemens, a diferentes Modbus, a diferentes instrumentos, a diferentes tipos de PLC, ¿no? ¿Qué va a depender mis clientes? Como ya lo mencioné, el tipo de fuente de datos. A lo mejor yo tengo una fuente de datos Siemens, la cual que tengo 3 o 4 PLC Siemens, pues yo me puedo conectar a ellos, si las tengo unificadas, pero mi único cliente va a ser un solo módulo de Siemens, ¿no? Ahora, pues yo agrego los clientes necesarios para acceder a esa información y pues puedo compartir la información, porque ya tengo el camino, a lo mejor hacia una red de control, donde es en el cuarto de control o lo tengo en la red de campo como tal, o puedo compartir esa información hacia la red administrativa, ¿no? Es decir, yo puedo hacer esa distinción. Sabes que esta información va para allá y la otra información va para el otro lado, ¿no? O inclusive, pues yo puedo acceder directamente a la base de datos y compartirlo en una herramienta como Power BI Pro, que está en la nube, que usa Azure, por ser de Microsoft, y pues ya te permite configurar lo que tú necesites directamente en la nube. Y por obvias razones, en temas de seguridad, pues podemos configurar firewalls que te permitan llevar un control de la información que vas a compartir. Por ejemplo, yo aquí tengo un firewall configurado, una DMZ, que a lo mejor esta parte de la red administrativa no necesita ver todos los datos, a lo mejor necesita únicamente ver los datos contextualizados, los que yo como red de control quiero compartirle, ¿no? A lo mejor le voy a compartir a un sistema ERP, a lo mejor le voy a compartir hacia un visualizador, a lo mejor voy a compartir hacia una web que está en internet, obviamente con las configuraciones necesarias, y ellos no tienen por qué estar viendo toda esta información. No debería de interesarles, simplemente yo yo le configuro y les comparto lo que ellos necesitan, ¿no? A lo mejor esta red, por ser local, puede ver todos los instrumentos, o a lo mejor esta que está aquí puede ver nada más lo que yo le configure, ¿no? Al final de cabo, nosotros sabemos que de nada nos serviría extraer información si no lo mandamos a un sistema de inteligencia operacional como un ERP que te permite pues administrar y llevar un control de lo que verdaderamente importa para, no sé, hacer inversiones o ver dónde nos está fallando, ¿no? Y de igual manera, en la nube nosotros podemos configurar un firewall para que esa información que fluya
desde mi base de datos simplemente compartamos lo que realmente necesita, ¿no? Obviamente todo eso es escalable y configurable, ¿no? Todo esto como una solución de DSN. Y existe otro esquema que a lo mejor pudiera hacer énfasis en algunas cosas, ¿no? Nosotros entendemos que por algunas razones, a lo mejor nuestros instrumentos están muy alejados de nuestra red de campo, ¿no? A lo mejor yo simplemente tengo un manómetro, tengo un pozo que está viendo cierta información, tengo... O simplemente la red no llega hasta allá, ¿no? A lo mejor tengo que mandar a una persona a cada cierto día a estar monitoreando ese nivel o esos datos que necesito, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros tenemos esta solución, la cual te permite que desde la red de campo mande hacia un cuarto de control, hacia la red central o directamente a la nube a través de un switch o a través de un gateway configurable que funciona de la misma manera. Al final de cuentas, lo que te ofrece el mayor dinamismo es el software de IoT, ¿no? Por eso les mencionaba que era un software de IoT embebido, donde yo me puedo conectar a las fuentes de datos y este tiene una configuración de 4G que te permite compartir la información a través de las antenas y ahora sí, pues compartir esa información a las fuentes de datos que nosotros, bueno, a los visualizadores o clientes que nosotros queramos compartir esa información. Este puede ser configurable, podemos inclusive tener de la misma manera los firewall para el manejo de la información, hacia dónde lo vamos a mandar, y podemos también tener la tecnología esta de store forward que te permite almacenar la información de manera local en caso de tener alguna pérdida, ¿no? Obviamente, aquí tendríamos que tener ciertas características, ¿no? Estos gateways son totalmente adaptables y configurables según sea la necesidad, ¿no? Pero esa es una manera o es una opción que te permite acceder a esos datos donde a lo mejor no hay red, a lo mejor es un camión, a lo mejor es un pozo, entonces podemos poner un gateway y mediante un 3G. ¿Cómo funciona? Pues únicamente tendríamos que tener a lo mejor una IP pública aquí fija o la IP de la nube, tener un plan de datos y pues obviamente mandar la información, ¿no? Y en todo momento. ¿De dónde surge esta idea o dónde nos posicionamos como tal? Las soluciones por SN, pues básicamente nos enfocamos en este cuadrante entre ventas emergentes y ventas competitivas, ¿no? Si bien los motores de bases de datos como tal te permiten pues almacenar la información, pues se hace un poquito difícil si no tenemos esos ciertos conocimientos a lo mejor de su propio lenguaje, de su propia infraestructura, de su propia forma de almacenar la información. Con Data Report, como una solución de SN, te garantizamos que la obtención y la visualización de los datos van a ser mucho más fáciles, a un precio más accesible, de acuerdo a la competencia, y que no vas a necesitar ciertos conocimientos técnicos para poder acceder a ella, ¿no? Porque ya está esa parte configurada. En conclusión, pues Data Report es una solución que te permite extraer información de cualquier fuente de datos, cualquier tipo de protocolo, que te permite historizar o hacer un histórico de tu información en un único canal. Eso es muy bueno, no tenemos que estar viendo diferentes fuentes, diferentes herramientas, y visualizarlos en un reporteador como Power BI, según sea la versión Pro o local, y en un reporte dinámico, como ya vimos en algunos ejemplos, que te permite inclusive el usuario final poder acceder a ella, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Como nosotros sabremos, o lo hemos leído, o a lo mejor hemos tenido este comentario, se dice que el 90% de los datos de la historia se han generado en los últimos 5 años. Imaginemos qué tanto hemos avanzado, que en los últimos 5 años hemos generado el 90% de los datos de la historia. No quiere decir que las bases de datos sean algo nuevo, las bases de datos existen hace mucho tiempo. Inclusive nada más las almacenábamos y no hacíamos nada, era como ver por el retrovisor de un auto, a lo mejor cayó un hoyo, dije la próxima vez que pase le voy a sacar el hoyo. No, ahora tenemos la información en tiempo real y la podemos estar cambiando en ese momento. Y ahora les pregunto a ustedes, ya nos sucedió en esta pandemia, tuvimos que salir de nuestras labores, tuvimos que salir de las plantas. Si ahorita estamos en casa y les pregunto, ¿ustedes tienen al alcance la información de proceso en cualquier momento de sus variables de campo? ¿Qué me contestarían? ¿Me dirían que sí? ¿Me dirían que no? Me gustaría que me dijeran que están trabajando en ella o que ya lo tienen. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Manuel Vega, especialista en Industria 4.0. Ahí están mis datos. Cualquier duda o comentario,
estamos aquí a la orden. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Vamos a entrar al tiempo de preguntas y respuestas y empezamos con una pregunta que hizo nuestro compañero y amigo Diego Bravo. Dice que si se puede comprar la licencia local por primera vez, pero posteriormente que ocuparían la información en la nube. Claro, la información local la podemos tener de una instancia, pero como comentamos, es totalmente escalable, entonces sin ningún problema. Lo compartimos localmente, vemos cómo funciona, y si tú lo quisieras tener en la nube, lo podemos compartir en la nube. Inclusive, si tú quieres tenerlo en los dos lugares, puede ser también viable esa opción. Muchas gracias, Manuel. Daniel, espero que haya respondido tu pregunta. Bueno, mientras esperamos que nuestros compañeros hagan más preguntas, como tal, me gustaría indagar un poco más acerca de los protocolos de comunicación. Ahorita mencionaste que había diferentes marcas en donde se podía jalar la información. En el tema de protocolos, ¿cuáles son las más comunes? O si pueden ser señales discretas y análogas también. Normalmente los instrumentos o los más comunes, a lo mejor es un protocolo Modbus RT1. Sin embargo, pues ciertas configuraciones podemos extraer información 4 a 20 y eso no nos limita a que no podamos conectarnos a un PLC nada más. La idea aquí es que este software te permite extraer información y como en toda la extensión de la palabra no importa la fuente o protocolo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pedro Meraz tiene una pregunta. Él está, por favor, Pedro, si lo quieres decir por micrófono o a escribirlo. Ok, esperamos a Pedro. Si quieren, mientras hacemos un punto importante. Si bien nosotros manejamos una estructura en almacenar en un Power BI, si el cliente como tal, si ustedes como tal ya tienen un reporteador, ya tienen una base de datos específica, a lo mejor ya tienen una fuente de datos con una extracción o un servidor OPC, sin ningún problema se puede adaptar, ¿no? Al final de cuentas, aquí la ventaja mayor o el plus de esta solución es mandar la información de la parte de OT a la parte de IT. Si tú me dices, ¿sabes qué? Yo ya tengo a lo mejor un Tableau, a lo mejor yo tengo mi propio HTML y necesito la información en un ODBC, en un OPCDA, sin ningún problema podemos compartirla en esas fuentes de datos, ¿no? Al final de cuentas, nosotros ya tenemos la solución como tal, pero si tú tienes otro reporteador o otra base de datos, nos podemos adaptar sin ningún problema. Perfecto, Manuel, qué buena información. Una pregunta, Manuel. ¿Qué capacidad de desarrollo de algoritmos o desarrollo tenemos o de qué depende en este sistema que estás mostrando? Como tal, los desarrollos es un lenguaje muy específico y muy sencillo, ¿no? Si nosotros ya utilizamos Excel, el lenguaje DAX de Power BI, en teoría sería la evolución del Excel, ¿no? Podemos hacer lenguajes expresionales. Ahora, ¿qué tan sencillo va a ser? Pues va a depender de tus conocimientos. Nosotros como tal, pues tenemos experiencia en eso, ¿no? Si el día de mañana tú quisieras hacer a lo mejor operaciones matriciales para sacar datos hacia futuros o future data, pues tendríamos que extraer esa información en un lenguaje como Python, como R, poder analizarla y poder regresarla. Te comento, se puede hacer como tal, tendríamos que utilizar a lo mejor algún tipo de servicio como Python y eso para poner información, pero de que podemos extraer la información y regresarla para hacer esos análisis, es posible, ¿no? Al final de cuentas la información ya la tenemos y podemos hacer lo que nosotros queramos con ella. ¿Cuál va a ser el camino? Pues va a depender de la solución en específico, pero sin problema podemos platicarlo, podemos ver qué es lo que necesitan y pues obviamente ya trabajar en ella, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Manuel. Gracias. Una pregunta sobre ciberseguridad. ¿Qué más podemos indagar sobre seguridad? Si nos puedes apoyar un poco, Roberto, con temas de ciberseguridad en esta plataforma, en estas plataformas o arquitecturas que mencionó Manuel. Sí, ¿qué tal? Buen día. Bueno, mi comentario al respecto es, veíamos una arquitectura por niveles en la que podían obtener los datos. Entonces es importante aquí mencionar que ese diseño de arquitectura por niveles se basa en el documento de arquitecturas Ethernet convergente en el cual nos basamos para el desarrollo de las arquitecturas de red dentro de SL. Platicaba también Manuel sobre lo que es la red DMZ o zona desmilitarizada,
Si no cuentan con una red desmilitarizada, es fácil de implementar. Esa parte, aparte de su red, puede implementarse con dispositivos firewall, algunos switches. Y es importante también tener lo que es una red bien segmentada y administrada, ¿no? Para poder tener nosotros de manera segura que esos datos se estén compartiendo, ya sea de una manera local o hacia la nube, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Roberto. Muy bien, hemos llegado a los 40 minutos de la presentación. A ver si hay alguna otra pregunta, por favor. Aquí hay una pregunta de nuestro compañero José Juan Machado. La pregunta es, ¿Power BI tiene la capacidad o una herramienta de Machine Learning para predicción? ¿O es necesario extraer o exportar esos datos y realizar un análisis de los datos en Python o MATLAB? Bueno, Power BI tiene un análisis o un pequeño algoritmo que te permite hacer predicción de datos. La verdad no es no sé si decirlo confiable, porque sí es confiable como tal, pero tiene ciertas capacidades, ¿no? Va a depender de qué tan grande sea la predicción que tengamos que hacer. He trabajado con alguna de estas herramientas y podemos hacer una predicción de los datos dependiendo de nuestra fuente, ¿no? Lo que yo te recomendaría es indagar en eso, platicar qué es lo que estás necesitando y pues ver la opción de a lo mejor extraer la información y luego regresarla a nuestro visualizador. Hay que tener en claro que como tal es una herramienta de Microsoft que tiene la nube de Azure y que te permite pues indagar con las herramientas de Machine Learning de Microsoft, porque pues obviamente es compatible, pero sí tiene algún tipo de algoritmo de análisis de datos o de predicción muy básico como tal, ¿no? Habría que ver la solución que necesita y podemos a lo mejor ver la mejor manera de atacar ese punto. Gracias, Manuel. Juan José, espero que haya quedado claro. Obviamente, si tienes más dudas sobre esto, ahí está el contacto de Manuel. Edwin Leonardo Espinosa, nuestro compañero, pregunta que si Power BI permite realizar correlaciones en nuestra base de datos. Claro, te permite ver. Al final de cuentas, nosotros podemos extraer información de datos a lo mejor de un texto plano y a lo mejor unificarla, ¿no? Tiene un lenguaje DAX, tú unificas la información, la comparas con otros tipos de datos y puedes hacer diferentes tipos de visualizaciones en ellas, ¿no? Si bien las básicas a lo mejor es no sé, un filtro, una tabla, una matriz, tú puedes ver toda esa información o las relaciones que tienen entre ellos y visualizarla como tú quieras. Ahora, si el visualizador como tal no existe o no está en la app de Microsoft, nosotros pudiéramos realizar, ¿no? ¿Qué te permite eso? Bueno, tiene no sé, como un add-in integrado de Python y de R, el cual te permite embeber esos visualizadores directamente en Power BI. Quiere decir que si tú a lo mejor tienes una solución muy específica en un lenguaje de Python, a lo mejor con las librerías que te permite crear esas gráficas, tú puedes embeberlas directamente en Power BI mediante una configuración y de tener eso que tú tienes en Python en tu visualizador, tenerlo en Power BI. Obviamente habría que pues tratar de trabajar con ella y ver exactamente qué es lo que se necesita para ver la mejor manera. Gracias, Manuel. Esperamos haya respondido tu pregunta, Edwin. Ok. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Con esto concluimos este webinar. La presentación y el video de la presentación será enviado a todos los participantes y cualquier duda o pregunta que tengan acerca de este tema, pues con toda confianza, estamos para servirle. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias, hasta luego.